Hola, buenas tardes a todos y todas. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta nuestra primera sesión por receso del mes de febrero de los socios adherentes en formación. Aparte de agradecer vuestra participación e invitarlos a seguir participando durante todo el transcurso del año, quiero dejar con ustedes a los participantes de la webinar del día de hoy. Tendremos como coordinadora a la doctora Flor Fernández y como comentaristas docentes al doctor Erwin Schumacher del Hospital Regional de Concepción y de la Clínica Bio Bio y al doctor René Asenjo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Los dejo ahora con la doctora Flor Fernández, quien coordinará esta actividad, y muchas gracias por vuestra asistencia. Aló, muy buenas tardes. Se escucha, doctora, voy a continuar. ¿Ahora sí? Ya. Buenas tardes a todos y a todas los que nos están acompañando en esta que es la primera reunión post vacaciones, la primera reunión de los socios adherentes en formación, que el día de hoy vamos a tocar un tema que va a ser realizado y que va a ser presentado por dos centros de formación, valga la redundancia, de los becados de cardiología de nuestro país. Va a ser el centro del Hospital Regional de Concepción y el centro de Santiago del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. El tema que vamos a tocar hoy día es a propósito de un caso de taquicardia ventricular, y para lo cual vamos a invitar al becado de Concepción, el doctor Felipe Acuña, quien está terminando su formación como cardiólogo y aparentemente un futuro electrofisiólogo. Entonces lo invitamos, doctor Felipe Acuña, a que nos presente el caso clínico que nos trae hoy día en esta reunión. Muchas gracias, doctora. Hola, yo, como la doctora, soy becado de la Universidad de Concepción, del Hospital Regional, y me tocó hoy día presentar el caso clínico. ¿Se ve el caso ahí? Se ve, doctor. Sí. Ya. Entonces vamos a partir. Este caso es de un paciente que llegó hace un tiempo a nuestro hospital. Un paciente masculino de 29 años, que es de Concepción, y sin antecedentes mórbidos. Dentro de la historia, lo único que llamaba la atención era que refiere en forma dirigida haber presentado un episodio de palpitaciones en el contexto de estar haciendo deporte, jugando fútbol hace años, un par de años previo a la consulta. Salvo eso, nada especial. Entonces consulta por un cuadro que refiere como palpitaciones y mareo, más o menos de 2 horas de evolución previos a su consulta, y por ese motivo asiste a la urgencia de nuestro hospital. Al ingreso, el examen físico, no había hallazgos relevantes, salvo la taquicardia, y los signos vitales estaban dentro de rango normal. Se decide pedirle un electrocardiograma, en el contexto de esta taquicardia, y este electrocardiograma. Y aquí hay varias cosas que llaman la atención. Es una taquicardia, ¿no? Tiene un eje eléctrico que está desviado, tiene un QRS ancho, pero si se fijan no es tan ancho, está bien en el límite. Tiene una morfología de rama derecha y es de eje, es negativa en la pared inferior. Con ese electrocardiograma, en el servicio de urgencia de nuestro centro, se interpretó como una taquicardia supraventricular. Hay varios complejos en el electrocardiograma que se ven bastante finos. Y se manejó inicialmente con adenosina, primero 6 miligramos
después 12 miligramos, y como no respondió, pasaron a verapamilo. Y con 5 miligramos de verapamilo, la taquicardia cesó. Y este es el electrocardiograma de salida del post-conversión con verapamilo. Y aquí lo que llama la atención es, el complejo es angosto, y lo más llamativo es estas T negativas simétricas en la pared anterior y en la pared inferior. Ahí, en ese momento, se evaluó en cardiología, ante la duda, pensaron que podía ser un contexto isquémico, por la morfología de estas ondas T, decidieron hospitalizar al paciente. Entonces, se decidió complementar el estudio en primera instancia con un ecocardiograma. Y el eco, voy a mostrar solo un par de imágenes, ¿no? Un eje largo, que se ve con buena motilidad, pared de grosor normal, nada especial. Una imagen en 4 cámaras, lo mismo, no tiene hallazgos patológicos. Y la descripción del eco: un ventrículo de tamaño y grosor normal, sin alteraciones segmentarias, una fracción de eyección preservada, lado derecho corazón de tamaño y grosor normal, y una aurícula de tamaño normal. O sea, normal. Posteriormente se pide evaluación al equipo de electrofisiología, y al ver el electro cambia un poco la interpretación inicial, y se interpreta como una taquicardia con morfología tipo rama derecha, con eje superior, recordemos que era negativa, la pared inferior, y compatible con una taquicardia ventricular, tenía que ser morfológico. Y en ese contexto lo que se decía es hacer un estudio electrofisiológico. Y aquí ya entramos al estudio propiamente tal. Este es parte del estudio que se realizó. Y aquí llama la atención que, si uno se fija arriba, esto es un trazado. Las primeras derivaciones son de superficie y las de abajo son las endocavitarias. Como pueden ver, en el de superficie tiene un ciclo de 270, está en una taquicardia regular, que al verlo en el endocavitario está casi simultáneo a la estimulación auricular y ventricular, o sea, corresponde a una taquicardia intranodal. Pero después, más o menos al quinto, sexto latido, hay un cambio en la morfología. En el de superficie se ve que cambia una morfología de rama derecha, perdón. Y en el endocavitario, lo que llama la atención es que hay una disociación auriculoventricular. Hay mayor estimulación ventricular, lo que es compatible con una taquicardia ventricular. Y es lo que se escribe en el procedimiento. Se hace estimulación ventricular primero, y esto desencadena la taquicardia, que es con un VA cercano a 0, compatible con una intranodal, y después se produce esta disociación que da una taquicardia de morfología similar a la del electrocardiograma de ingreso. Acá es una imagen de la taquicardia como tal. Como vemos en los de superficie, se ve la morfología de rama derecha, se ve que es negativo en la pared inferior, y abajo en los catéteres endocavitarios se ve la disociación auriculoventricular. Con esto se decide complementar el estudio con un mapeo electroanatómico, en este caso con Carto, y lo que hay acá es el mapa de activación. Se está comenzando a hacer el mapa. Lo que se ve en verde, sí, verde, corresponde a la aorta, y lo que se está comenzando a mapear, lo que está en plomo, es el ventrículo izquierdo. Es una proyección similar a una oblicua derecha, se ve el ventrículo hacia allá, y al lado se ve una proyección en una oblicua izquierda. Se ve la aorta más a la izquierda, y en plomo se ve el ventrículo izquierdo. Pues se continúa el mapeo, y ya está más completo el mapa de activación. El punto rojo lo que muestra es la zona de mayor precocidad. Esa es la zona que corresponde a nivel del septum, la zona más precoz de la taquicardia. Y aquí ya está el mapa de propagación completo. Este es el ventrículo izquierdo.
hacia arriba estaría la mitral, hacia abajo a la punta del corazón, y en el tercio distal del septum, en este caso, está el punto más precoz, que sería el inicio del ataque. Posteriormente lo que se hace, se comienzan a marcar puntos. Hay dos tonalidades de puntos. Los puntitos que están más pálidos, rosados, corresponden al mapeo del His-Purkinje, y los puntos más oscuros, casi café, son los puntos de ablación que se realizaron, que eran en relación al punto de mayor precocidad que se vio en el mapa de propagación. ¿Y qué es lo que se busca básicamente en esto? Lo que se está buscando en este estudio, en esta taquicardia, son fascículos, digamos, que se llaman de Purkinje, que están en el contexto de esta taquicardia, que tiene toda la cara de una taquicardia fascicular. Y lo que hace este electrocardiograma, en el fondo, este electrograma, es demostrar eso, que es lo que está marcado en rojo, que es el fascículo de Purkinje, el punto de Purkinje, que es el que sabe velocidad. Y acá, en esta imagen, la primera mitad de la imagen es la taquicardia. De superficie se ve la taquicardia clínica, y en el endocavitario se ve el catéter de ablación, que está como a la mitad más o menos de la imagen, y se ve como al aplicar, al momento de hacer la ablación, se comienza a enlentecer y posteriormente cede la taquicardia. Y ya retorna al ritmo sinusal. Puede aparecer un extrasístole, pero este es el momento en que se corta la taquicardia. Y básicamente lo que se busca, esto es solo una imagen, no entrar en hablar del tema, es ese potencial que marcamos, que es el que se ve en la imagen, que está marcado como PP. Hay dos zonas, que es la zona del potencial pre-Purkinje, y el potencial de Purkinje, que son las zonas que uno debiese buscar para ablacionar. En este caso fue lo que se encontró, se correlaciona con el mapeo electroanatómico y se hizo la ablación. Esta es la descripción. En el fondo se hizo una activación, se encontró mayor precocidad en el tercio distal del septum, que fue lo que vimos que estaba marcado con rojo. Se hicieron las aplicaciones, hubo que aumentar un poquito el voltaje, la potencia, y después de eso se logró relacionar la taquicardia. Y ahora el paciente está bien, tuvo el primer control post procedimiento y un control un par de meses después. Hasta ahora no ha tenido nuevos eventos y actualmente está sin tratamiento. Así que está bien. Eso es el caso. Doctor Felipe Acuña, muy interesante el caso, y sobre todo con un resultado muy positivo, y además que no ha repetido nuevas taquicardias, y supongo que se ha reintegrado a su actividad física, ¿no? Medio complejo con la pandemia, pero está bien. En ayuda. Bueno, yo quisiera saber si los participantes que nos están acompañando la tarde de hoy, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda o alguna pregunta especial para realizarle al doctor Acuña? Por favor, los invitamos a... Voy a leer al menos el doctor Claudio Bravo. No es el arquero, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la causa de su taquicardia ventricular? ¿Es isquémica o es inflamatoria? Bueno, eso es lo interesante del caso, y un poco el electrocardiograma. Estas son taquicardias idiopáticas. No hay una cicatriz en la que se produce la taquicardia. Y el electrocardiograma que se ve de salida tiene esas T feas que en primera instancia uno pudiera pensar que corresponden a isquemia, pero lo más probable es que es memoria electrocardiográfica de la taquicardia. No hay un sustrato isquémico en este caso. ¿Hay alguno de nuestros moderadores que quisiera complementar la respuesta? ¿Y qué hicieron con la taquicardia nodal? En este momento nada. No se relacionó. Sí. Bueno, eso quería comentar, que esta taquicardia
como se describe las taquicardias ventriculares, es un tipo particular de taquicardia que es idiopática, o sea, no es un problema degenerativo. Aquí hay un fascículo anómalo que hace una reentrada en el septum, usando el Purkinje, pero curiosamente estas taquicardias muchas veces se inducen desde aurícula, y esa taquicardia se indujo justamente con estimulación auricular, hizo una reentrada nodal o una reentrada nodal corta y pasó a la taquicardia ventricular. No hicimos nada con la reentrada nodal porque hacía salva autolimitada, entonces nos pareció que había que ver si clínicamente eso tenía alguna importancia, por eso no quemamos la vía lenta. Aquí tengo otra pregunta. Dice, estimado Felipe, solo a modo de interrogante, ¿existe alguna correlación del caso clínico manifestado con el accesorio de Kien y o fibras de James? ¿Y qué factor etiológico sería el más cercano? Pregunta Yo creo. ya, directamente a los doctores. Sí. Doctor Schumacher, doctora Senjo. ¿Ah? Bueno, no tiene relación porque el haz de Kent es otro mecanismo, es una vía atrioventricular anómala y que conecta aurícula con ventrículo. En este caso es una vía anómala que conecta el Purkinje, generalmente el fascículo posterior, puede estar en el fascículo anterior, puede estar en otras ubicaciones, y hace una reentrada a nivel del ventrículo, solamente el ventrículo. No tiene que ver con los otros haces. O sea, es como algo distinto. Además, desde el punto de vista electrofisiológico, hay algo que descarta absolutamente una vía accesoria, que es el que tenía disociación auriculoventricular. Eso uno no lo ve en una reentrada nodal, ni tampoco cuando hay una vía accesoria de cualquier tipo. Eso es categórico patognomónico de taquicardia ventricular. Y la morfología, como bien lo mostró Felipe, es una morfología característica de una taquicardia fascicular posterior, por un eje superior con morfología de bloqueo de rama derecha y un QRS claramente más angosto que lo que es una taquicardia ventricular genuina de las cardiopatías estructurales, que es algo que va a mencionar Paulo en su revisión. Gracias. No tenemos por el momento más preguntas de nuestros participantes, pero yo quisiera estimularlos, que aprovechen, la verdad, la oportunidad que tenemos al doctor Chumaje y al doctor Asenjo para que complementen sus dudas o preguntas extras que quieran hacer. ¿Hay alguien más que se anima a hacer alguna pregunta? ¿O nuestros colegas moderadores quieren agregar algo a la presentación de este caso clínico? Porque después vamos a tener la revisión bibliográfica, pero antes de pasar a la revisión bibliográfica, ¿quisieran aportar algo extra? A ver, yo lo único que diría es que yo le hubiera ablacionado la reentrada nodal, porque si tiene una vía lenta, es porque va a volver a hacer taquicardia en algún momento. Estoy de acuerdo que las taquicardias que vieron ustedes ahí en pabellón eran taquicardias cortas, pero uno no sabe si la taquicardia que tuvo en ejercicio fue la reentrada nodal o la taquicardia ventricular, porque la primera taquicardia no está documentada. El hecho que haya sido en ejercicio sugiere más que haya sido la misma taquicardia ventricular, dado que estas taquicardias tienden a provocarse más en relación a ejercicio, pero también una reentrada nodal puede provocarse y gatillarse durante el esfuerzo. Yo particularmente le hubiera relacionado a la reentrada nodal también. Total, es un procedimiento súper simple, que en las manos de Schumacher no demora más de 5 minutos, en realidad. Justamente, eso es un poco el argumento quizás porque no hicimos nada, porque nosotros, como que, o sea, pensando que para el paciente no es como un problema en el sistema público de volver a hacerse un segundo procedimiento, un poco decidimos ver qué pasaba, si era clínicamente importante, antes de quemar una reentrada nodal que
que es bastante simple, estoy de acuerdo, pero también puede tener algún riesgo, ¿no? Entonces, un poco decidimos ser cautos, ¿no? Sí, andábamos tímidos ese día, quizás. Puede ser. Bueno, aquí hay dos preguntas más. El doctor Roberto Richusa pregunta a todos ustedes si le realizarían un test de esfuerzo y por qué no le dejaron ningún medicamento. Bueno, la idea de la ablación es justamente eliminar la taquicardia y la forma de demostrar que quedó bien eliminada es que no use medicamento. Le dejamos aspirina después de ablacionar el endocardio izquierdo, digamos, dejamos aspirina por un mes, una cosa. Pero aparte de eso, no le dejamos medicamentos justamente de la ablación es que no recurra la taquicardia, y la mejor forma de saber si hubo un problema es que clínicamente se manifieste. La taquicardia ventricular hepática supone que la ablación es curativa, así que quedó bien quemado, ese paciente queda libre de taquicardias y no requiere medicamento. Ya, perfecto. El doctor Patricio Requelme nos pregunta, ¿habían antecedentes familiares de muerte súbita en este paciente? ¿No? No, ninguno, nada. Nada. Otra pregunta, razón de su respuesta al verapamilo. Doctora Acuña, eso puede responder quizás. Pero no sé si lo van a hablar en la revisión. Pero Pero respondamos. en el fondo hay fibras que son sensibles a calcio, en el fondo por donde bajan el septum, que es el brazo anterógrado de la taquicardia. Al ser sensibles a calcio van a responder al verapamilo. Y por eso se corta con el verapamilo. Bueno, aquí falta la respuesta por si realizarían un test de esfuerzo ahora al paciente. ¿Alguien quiere responder? O sea, ¿Le harían un test de esfuerzo? ¿Le harían un test de esfuerzo? O sea, se puede hacer un test de esfuerzo, ¿por qué no? Pero en pandemia es complicado. Pero en realidad lo que molesta aquí, podría molestar, son las ondas T negativas, pero tardíamente el electro se fue normalizando. No tenemos el electro después, pero el electro después ya no tenía las T negativas, el electro tardío. ¿Ya? Test de esfuerzo indicado si uno piensa que va a seguir haciendo taquicardias, digamos. Yo creo que no, o si piensa que tiene otra cosa el paciente, pero es un paciente muy joven, como va a lanzar enfermedad coronaria, es poco probable, y no sé, creo que el mejor es el seguimiento clínico y ver si hace taquicardia. Una pregunta, Flor. Dígame. Felipe, ¿elevó troponina o no? Elevó muy bajo, ¿no? Acá tenemos la ultrasensible, entonces uno mira feo al paciente y le sube la troponina. ¿Sí? Pero no hizo una curva, digamos, elevada de biomarcador. No recuerdo el valor exacto, pero fue muy poco. Me llama mucho la atención esas T negativas. Bueno, él estuvo como 2 horas en taquicardia, ¿no? Y la taquicardia era muy rápida. Eso es importante destacarlo porque tanto en las TPSB como en taquicardia ventricular, que duran un tiempo, en algunos pacientes efectivamente hacen algún grado de sufrimiento miocárdico. Yo he visto un paciente de 28 años que hizo un infarto en relación a una TPSB de una duración como de 3 horas, una taquicardia como 230 por minuto. Por lo tanto, esto de que un paciente se quede tanto tiempo con taquicardia no siempre es inocuo. Claro, este chico tiene recién 22 años, es muy joven, no debe tener enfermedad coronaria, pero esto uno debe tenerlo presente en pacientes mayores de 40 años
y particularmente cuando hay factores de riesgo coronario. Sí, a mí me llamó la atención porque particularmente no es la conducta que seguimos acá, ¿eh? O sea, yo diría que, o no tanto nosotros, sino que el equipo de cardiología. Un paciente que lo hospitalizan, que va a sala de cardiología y que tiene ese electro, habitualmente, incluso jóvenes, termina con una coronografía hecha para revisarlo. Me llamó la atención que a este paciente no se le hiciera una coronografía. O un angiotac coronario. Pero nosotros disponemos para nosotros es difícil pedir un angiotac coronario, es como, tenemos pocas horas, es lento. Es mucho más fácil para nosotros hacer una coronariografía, pero yo estoy de acuerdo que en este paciente particular llamó la atención, pero si todo clínicamente apuntaba a que estaba bien y por otro lado el eco era normal, era razonable no hacer nada, pero pacientes con electros más normales que esto muchas veces terminan en coronariografía. Sí, lo único que uno podría sospechar en esto, aparte de sufrimiento miocárdico, isquemia por la taquicardia, sostenida taquicardia rápida, en un chico joven es que tenga una anomalía coronaria. Pero obviamente si hubiera tenido una anomalía coronaria, hubiera tenido alteraciones de la motilidad segmentaria en el ecocardiograma. Yo imagino que el eco se hizo precozmente y estando con las T negativas todavía, ¿no, Felipe? Al día siguiente el ingreso. Ya. Entonces no debe haber sido solamente por la taquicardia. ¿Hay algún comentario? ¿Hay alguna otra pregunta? Doctor Rosell, usted decía que habían preguntas de la resonancia, sobre la utilidad de la resonancia nuclear magnética en este paciente. Sí, hay dos preguntas en el chat que yo creo que sería bueno que se refirieran. A la utilidad de la resonancia nuclear magnética en este paciente. ¿Alguien se pronuncia? A ver, en un paciente que tiene un ecocardiograma normal y teniendo una taquicardia de este tipo, la verdad que no es necesario ahondar más en causas miocárdicas. Este es un tipo muy particular de taquicardia, de características electrofisiológicas muy definidas y que, como comentó Felipe, compromete los fascículos de la rama izquierda. Por lo tanto, es una taquicardia que no se asocia a cardiopatía estructural. La verdad que el haber encontrado, si uno hubiera hecho una resonancia y hubiera encontrado alguna alteración, independiente de eso, hubiera sido un hallazgo en realidad, porque independiente de lo que hubiera tenido esta taquicardia fascicular, que a veces uno la ve también en pacientes con cardiopatía estructural, uno ablaciona directamente el fascículo que es el que está provocando la taquicardia. Esta no es una taquicardia relacionada a cardiopatía estructural. Por lo tanto, excepto que uno tenga dudas diagnósticas, normalmente no se solicita resonancia de corazón. Muchas gracias, doctora ¿Puedo Senjo. agregar algo, Doc? Si es posible. ¿Sí? Soy Juan García, soy becado de cardiología. ¿No? Que un esquema mental que me sirvió harto para atacar ventriculares era siempre ver, como decía el doctor Asenjo, si es con cardiopatía estructural o sin cardiopatía estructural. Si es sin cardiopatía estructural, está en todo el grupo de las taquicardias fasciculares, de las ramas, de las taquicardias del tracto de salida ventrículo derecho, izquierda, de músculos papilares. Y también están las causas genéticas, donde estaría el QT prolongado, QT corto, el Brugada y la taquicardia ventricular catecoleminérgica. Y en cambio, si es una taquicardia ventricular con cardiopatía estructural, uno siempre tiene que organizarse para ver que no sea isquémica, y si no es isquémica, buscar si hay miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, o infiltrativa, que es como un esquema que me gustó mucho para aprender el tema. Muchas gracias, doctor Juan García. Aprovechamos de presentarlo, ¿no?
directamente, ¿les parece si pasamos a la revisión bibliográfica y después seguimos conversando y discutiendo un poquitito más del tema? El doctor Juan García, ¿no, verdad?, becado del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y el doctor Paulo Narváez, son dos becados que les solicitamos que nos cooperaran con la revisión bibliográfica de este caso, y específicamente ahora que ya nos presentó el caso clínico del doctor Felipe Acuña, vamos a presentar la revisión bibliográfica de la taquicardia ventricular fascicular. Y para esto el doctor Paulo Narváez, ¿no, verdad?, nos va a hacer la presentación, acompañado del doctor García. Doctor. Hola, muy buenas tardes. Sí, Juanito, que acaba de comentar, está lamentablemente turno, así que voy a presentarla yo. ¿Se ve bien, no es cierto? ¿La ven? Sí, se ve bien, se ve bien. No, ya, ok. Entonces vamos a hablar del tema que ya le expuso el doctor Acuña sobre taquicardia ventricular fascicular. A modo de introducción, como también mucho de lo que vamos a conversar ahora ya se ha comentado a lo largo de la conversación, pero las arritmias ventriculares incluyen un amplio espectro de arritmias, para la redundancia, que va desde complejos ventriculares prematuros, o sea, extrasístoles ventriculares, hasta la fibrilación ventricular, que todos sabemos que si no se actúa en muy corto tiempo puede llegar a la muerte. En general, de las arritmias ventriculares, las de mayor riesgo de muerte súbita son aquellas que ocurren en pacientes que sean portadores de cardiopatía estructural, como también se comentó, y también en pacientes que tengan alguna canalopatía que predisponga a alguna taquicardia ventricular más compleja, que también puede llevar rápidamente a la muerte súbita y de hecho pasar inadvertida. Antes de entrar de lleno al tema, vamos a hablar de algunas definiciones. Importante recordar que cuando hablamos de taquicardia ventricular, lo que hablamos es de la presencia de 3 o más complejos ventriculares consecutivos con frecuencia de taquicardia, o sea, con frecuencia de más de 6 latidos por minuto. Estas, a su vez, se pueden clasificar de distintas maneras. La primera y probablemente una de las más útiles es si es sostenida o no sostenida. No sostenida es cuando va de 3 a 30 segundos en el fondo, o sea, 3 complejos hasta los 30 segundos, menor a 30 segundos. Sostenida es mayor a 30 segundos, o bien que tiene compromiso hemodinámico y requiere una cardioversión antes de, obviamente, cumplir ese plazo establecido. Y según su morfología, se pueden dividir también en monomorfa, cuando solamente una morfología, polimorfa, cuando van cambiando la morfología durante la taquicardia, y bidireccional, cuando va cambiando el eje alternadamente en cada complejo. Y esa más vista es las taquicardias catecolaminosas. Y otra definición importante en cuanto a esta presentación es hablar sobre lo que es la cardiopatía estructural, que es un término bien amplio, que abarca desde la cardiopatía isquémica, como ya se mencionó, probablemente lo más importante cuando nos referimos a taquicardia ventricular, cualquier otro tipo de cardiomiopatía, ya sea infiltrativa, hipertrófica, dilatada, en fin, y la enfermedad valvular o la cardiopatía congénita. Cualquiera de estos, cuando hablamos de cualquiera de estas patologías, en el fondo, hablamos de la presencia de cardiopatía estructural. En general, el grupo de taquicardias ventriculares puede llegar a afectar hasta un 16% de pacientes sobre 65 años con cardiopatía coronaria, o sea, pacientes portadores de cardiopatía coronaria, hasta un 16% de ellos, cuando tienen sobre 65 años, pueden presentar alguna taquicardia ventricular. Y estos mismos pacientes sobre 65 años, que no tengan ningún antecedente cardiovascular, hasta un 2% de ellos también la puede presentar, por lo tanto, una patología que no deja de ser prevalente. Y aproximadamente un 90% del grupo de taquicardias ventriculares se presentan en pacientes con cardiopatía estructural. El 10% de ellos, del restante, perdón, que no presentan cardiopatía estructural, corresponde a las que ya se mencionaron como taquicardias ventriculares idiopáticas. Aquí vamos a ver algunos esquemas un poquito más adelante. Ahora bien, en cuanto a la morfología, las taquicardias ventriculares polimorfas son las que en global confieren peor pronóstico que las monomorfas, pero no hay que olvidar que las monomorfas también no son tan inocuas, porque pacientes sin cardiopatía estructural, inclusive salvas muy frecuentes de taquicardia ventricular o extrasístoles ventriculares muy frecuentes, también pueden producir cardiomiopatía relacionada a taquicardia, sobre todo aquellas cuando las extrasístoles ventriculares son mayores al 15% de los complejos totales. Y como también se mencionó el doctor Asenjo, eventualmente cuando la frecuencia es muy alta, muy mantenida, también puede llegar a generar isquemia e incluso necrosis. Esto es lo que se comentó recién. En el fondo uno puede dividirla estructuralmente normal, cuando son estructuralmente normal, o con alguna enfermedad estructural basal,
nosotros vamos a ir por esta línea, en esta presentación, hablando de las estructuralmente normales, para hablar de este grupo. Nos vamos a centrar acá, en el grupo de las llamadas cardiopatías idiopáticas y, perdón, taquicardia ventricular idiopática. Y esta a su vez tiene 3 grandes grupos, o 4, depende de dónde uno revise, pero vamos a centrarnos principalmente, aún más, en las taquicardias ventriculares fasciculares, que fue lo que tuvo el paciente que se mencionó durante la presentación. Este es el grupo, la forma de ver las taquicardias ventriculares en ausencia de enfermedad estructural. Vamos a dividirlas en monomorfa, polimorfa o polimórficas. En general, las polimórficas dijimos que son las más, pueden ser las más potencialmente letales, y están las canelopatías principalmente. Y en las monomórficas, que aquí nos vamos a basar la presentación, recordar que tienen distintas prevalencias dentro del grupo de este 10%. Las del tracto de salida son las más frecuentes, hasta un 70% de las taquicardias ventriculares sin enfermedad estructural son del tracto de salida, y la segunda en frecuencia más o menos son las relacionadas a la red de Purkinje, que sería un 7 o un 12%. Si eso le llevamos números, sería aproximadamente un 1% de las taquicardias ventriculares en globo. Y cuando hablamos de la taquicardia ventricular fascicular, idiopática, o como lo vamos a ir nombrando más sinónimos durante la presentación, hablamos principalmente de 3 grandes grupos. De la taquicardia fascicular anterior, de la taquicardia fascicular posterior y de la taquicardia fascicular septal alta. Estos son los más importantes, vamos a ver que algunos autores han propuesto más, pero estas son las 3 más importantes que uno va a encontrar en la literatura. En cuanto, ya hablando de lleno de la taquicardia ventricular fascicular izquierda, uno va a encontrar distintos sinónimos. Belhagen, en honor a uno de los primeros que la describió, taquicardia fascicular, taquicardia relacionada a fibras de Purkinje, o taquicardias verapamilosensibles. Todos estos son sinónimos, la pueden encontrar de distintas maneras en la literatura. Como vimos recién, puede ser hasta un 12% del total de las taquicardias ventriculares idiopáticas, o sea, más o menos un 1% del total de taquicardias ventriculares. Y como también mencionó Felipe, se producen por un fenómeno de reentrada, cuando hablamos de la posterior, que es la más frecuente, entre el fascículo posterior y unas fibras de Purkinje que son anormales y que tienen una conducción lenta incremental, y eso es lo que genera este mecanismo de reentrada. Y la gran mayoría de estas taquicardias ventriculares fasciculares izquierdas se originan en el fascículo posterior, hasta un 90% de ellas. Solo a modo de recordatorio, recordar que este es el sistema eléctrico del corazón, hablando de la red de Higgs-Purkinje. Recordar que la rama izquierda en el fondo tiene 2 fascículos, el fascículo anterior y el fascículo posterior, que también tenemos que no olvidar que estos también inervan los músculos papilares, por lo tanto esto puede generar algunas taquicardias bastante similares, que también vamos a tratar de comentar. Pero también hay pacientes que presentan una anatomía que puede ser distinta. Aquí tenemos la rama derecha, el fascículo anterior, el fascículo posterior, y que pueden haber fascículos septales altos en pacientes que no tienen patología estructural, donde también es un sitio donde se pueden presentar arritmias por reentrada y generar estas taquicardias ventriculares idiopáticas fasciculares. A modo de ejemplo, de esquema, para simplificar un poco el mecanismo de reentrada en los distintos tipos, los 3 más importantes, como se produce la reentrada entre algunos de estos fascículos de Purkinje con conducción lenta decremental, y se perpetúa la reentrada a través del fascículo posterior, del fascículo anterior, o septal alto, de aquí queda un poco más distinto, pero lo vamos a comentar también un poquito más adelante. En cuanto a las taquicardias ventriculares fasciculares izquierdas, son principalmente o mucho más frecuentes en hombres, hasta un 80%, jóvenes entre 15 y 40 años, y también se ha descrito más en pacientes asiáticos. Ahora, en el caso que se comentó, cumple bastante lo que comentamos. En cuanto a los síntomas, principalmente, o el más importante de todo, el síntoma cardinal, son las palpitaciones, y la habitualidad es que se desencadenen por ejercicio. Pueden también desencadenarse en reposo, pero lo más frecuente es que sea en ejercicio. Más raro es que aparezca fatiga, disnea, mareos. El síncope es bastante infrecuente, y la muerte súbita es algo extremadamente extraño en este tipo de pacientes. Cuando se hacen estudios ecocardiográficos en búsqueda de cardiopatía estructural, se ha visto que estos pacientes tienen mayor prevalencia que lo habitual de falsos tendones o de bandas fibromusculares septales, que sabemos que son un hallazgo que está considerado dentro de la normalidad, pero estos pacientes tienen mayor prevalencia, lo que podría explicar algunos fascículos anómalos que puedan ser el gatillante de esta taquicardia.
Una vez conocido el cuadro clínico inicial, lo importante del estudio inicial, lo primero es la historia clínica compatible. Lo segundo, y más importante, por eso está remarcado, es el electrocardiograma, idealmente obtenido durante la taquicardia. Y finalmente, en búsqueda de alguna patología estructural. Y dentro de esto, como se comentó también, el ecocardiograma, la ecocardiografía es probablemente lo más importante. Estamos hablando de un grupo de pacientes que son jóvenes, habitualmente sin factores de riesgo cardiovascular. Si es que la ecocardiografía no es del todo suficiente o tenemos alguna sospecha, se puede pasar a una cardiorresonancia para tener una mejor aproximación a la estructura del corazón, inclusive a la búsqueda de cicatrices. Eventualmente un test de esfuerzo, tanto como descarte o que nos ayuda a descartar, ¿no? Como descarte, pero que nos ayuda a descartar la patología coronaria y eventualmente para desencadenar algún tipo de estas arritmias cuando tenemos claramente que sean relacionados al esfuerzo. Y eventualmente en pacientes con factores de riesgo coronario o pacientes sobre 50 años, uno puede hacer un estudio coronariográfico, idealmente a través de una coronariografía. Y con esto, una vez hecho el estudio completo, con el estándar diagnóstico y vamos a ver también terapéutico, el estudio electrofisiológico. Pero por lejos, lo que creo que nos llevamos de acá, por lo menos esta presentación, es el electrocardiograma, que es lo más importante. En cuanto al electro de la taquicardia ventricular fascicular izquierda, tenemos los tres grandes grupos, que se origina en el fascículo posterior izquierdo. Si bien se fijan, ambas o las tres tienen imágenes de bloqueo de rama derecha, con un QRS que es relativamente estrecho comparativamente con otras taquicardias ventriculares, que son menor a 140 milisegundos, incluso la septal izquierda con un QRS que es prácticamente normal. La diferencia está principalmente en el eje. En cuanto a la taquicardia fascicular posterior izquierda, tiene una desviación del eje a la izquierda o superior, con un patrón que nos recuerda el límite de bloqueo izquierdo anterior. Y las taquicardias del fascículo anterior izquierdo tienen el eje desviado a la derecha, con un patrón que nos recuerda el límite de bloqueo izquierdo posterior. Las septales pueden encontrarse distintas morfologías, pero lo más frecuente es que sean con un QRS relativamente estrecho, como comentamos, y un eje tendiente a lo normal. Vamos a partir de la más extraña o la menos frecuente a la más frecuente. La taquicardia ventricular septal alta o fascicular septal alta. En el fondo, aquí tenemos un ejemplo de varios casos. Si nos fijamos, tiene un QRS, todas comparten un QRS que es bastante estrecho. El eje también es distinto entre los distintos pacientes. Y se puede ver acá imágenes de bloqueo de rama que no son tan típicos, obviamente. Estamos en presencia de una taquicardia ventricular. Esto, recordemos que es aproximadamente el 1%. Lo que mostramos acá es donde está B1, que en esta presentación B1 queda, o en esta imagen, B1 queda un poquito corrido de lo que está marcado acá. La segunda en frecuencia, o la segunda, es la taquicardia ventricular septal anterior, que recordemos, el par de slides anteriores, tiene la imagen de bloqueo de rama derecha, o tipo bloqueo de rama derecha. Entonces, si somos puristas, vamos a decir, nos damos cuenta que no es un bloqueo de rama derecha típico, y con un eje, que es un eje inferior y desviado a derecha. Y para buscar signos, porque esto alguien me podría decir que es perfectamente confundible con una taquicardia paroxística subventricular con bloqueo de rama derecha, pero si vemos, aparte de que cumple los criterios por B1 y B6, además, si nos fijamos en D2, podemos ver que hay más con QRS que P. Aquí se ve la P en general sobre la T. Por lo tanto, cumple el criterio de taquicardia ventricular y en este caso, con un QRS que no es tan ancho, es compatible con una taquicardia ventricular fascicular anterior izquierda. Y finalmente, la más frecuente, 90%, 85-90% de las taquicardias fasciculares izquierdas, la taquicardia fascicular posterior, que nos fijamos que tiene un eje que es superior, como negativo en las derivadas inferiores, que tiene la imagen de tipo bloqueo de rama derecha, que claramente no cumple los criterios morfológicos habituales de un bloqueo de rama derecha, por lo tanto es compatible con una taquicardia ventricular, con un QRS que no es tan ancho, y con un eje que es superior. Por lo tanto, compatible con una taquicardia ventricular fascicular posterior. Aquí lo mismo, por la prevalencia vamos a ver más electro de la fascicular posterior. De nuevo, imagen de tipo bloqueo de rama derecha, que no cumple los criterios por P6. Si nos fijamos acá, tiene un latido de fusión que
que nos da el sello de que aquí el resto de los complejos son los anormales y este sería el complejo propio del paciente. Y lo mismo, tuvo un eje de nuevo negativo en par inferior, por lo tanto sería compatible con una taquicardia fascicular posterior. Ahora bien, la taquicardia fascicular posterior, a su vez, uno la pudiese subdividir en distintos tipos, dependiendo de dónde produzca la salida o la reentrada del circuito, en proximales, medias y distales, estos grandes grupos, y probablemente esto debido además tenemos más literatura porque es la más frecuente de las tres. Entonces, si nos fijamos, cuando el circuito de reentrada o circuito de salida de reentrada es más proximal, tenemos un QRS que tiende a ser más angosto, tenemos una relación RS en la derivada 1 que es mayor, o sea, es de 1 francamente positiva, y RS en B6 que es cercana a 1, o sea, es más bien isoeléctrica. Entre más nos vamos alejando, o sea, entre más distal es la presencia del circuito de reentrada, más ancho es el complejo QRS, la variación de 1 se va negativizando, lo mismo que la derivada B6. Y esto tiene implicancias tanto para el diagnóstico como también para una aproximación del manejo electrofisiológico. Aquí tenemos los tres tipos comentados. El de izquierda es proximal, este medio, este distal. Si nos fijamos en la de la izquierda, tenemos un QRS que no es tan ancho comparado con el resto, de 1 que es francamente positivo y B6 que es más bien isoeléctrico. Ambas, si nos fijamos, todas con B1 positivo, con B1 tipo bloqueo de rama derecha, y con un eje que es superior, que son negativas en pared inferior. Si nos fijamos en el del medio, que sería una taquicardia fascicular izquierda posterior, más bien localizada en más medial, o más hacia medial, de 1 es más isoeléctrico y B6 es más negativo, con el QRS un poco más ancho. Y finalmente, en la que son más distales, más cercanos a los músculos papilares, B6 es francamente negativo y de 1 también es negativo con un QRS que es bastante más ancho. Esto tiene correlación electrofisiológica. Seguimos aquí. Aquí tenemos un mapa de activación parecido a lo que se mostró en la presentación. Esto es un mapa de activación con EnSite y lo que buscamos es el potencial de Purkinje más precoz, como también se hizo en el caso que se presentó. Aquí tenemos la imagen de ambas ramas, ¿no es cierto? Ambos fascículos de la rama izquierda, el fascículo posterior y el fascículo anterior, y al buscar la zona de activación inicial, el punto de salida en el fondo de la taquicardia, con este mapeo, esta zona blanca, que es el tiempo donde se busca la máxima precocidad de activación del potencial de Purkinje, que es lo que está marcado acá, que finalmente es donde se relaciona. Parecido a las imágenes que nos mostró Felipe en su presentación. Aquí está pues, el mapeo con los lugares, los sitios de ablación. Acá está el electro basal y el electro del paciente con la taquicardia inducida. Esto es el paciente, como vimos, el electro de la zona media. Se ve parecido aquí, estamos viendo lo mismo, el mapa de activación con EnSite, los potenciales precoces, el mapeo y finalmente las zonas donde se relaciona nuevamente con ambas ramas marcadas con la rama con el fascículo posterior y el fascículo anterior. Y esto es distal, lo mismo en el fondo, el mapeo con EnSite y ambas ramas, la fascículo anterior, el fascículo posterior y una zona distal, que es donde está la máxima precocidad de activación del potencial de Purkinje, donde se ablaciona y finalmente se logra terminar con la taquicardia. Ahora algunos electros interesantes como para poder contribuir a la discusión. Recordar que, como también se mencionó, el diagnóstico diferencial probablemente más importante son las taquicardias paroxísticas supraventricular, dado que el QRS no es muy ancho. Y este es un sacado de la literatura, o sea, este paciente se hizo estudio electrofisiológico. Si lo miramos, cumple con criterios de taquicardia ventricular, ¿no es cierto? Tiene una imagen tipo bloqueo rama derecha, pero que no es la habitual, ¿no es cierto? Con B6, que es negativa. Y además tiene un eje superior, en negativo de 2, de 3 y ABF. Y de hecho, si uno lo mira con calma, eventualmente pudiese encontrar algún grado de disociación auriculoventricular. Esto por lo menos por los scores que uno habitualmente utiliza para hacer el diagnóstico diferencial, pero hecho el estudio electrofisiológico, esta correspondía finalmente a una taquicardia por reentrada auriculoventricular ortodrómica. La puede revisar uno 1000 veces y uno no la ve en fondo por el electro, pero por lo menos lo que
comentaron en esta presentación que nos llamó bastante la atención, para recordar importantemente que es un diagnóstico diferencial habitual. Ahora, estos escasítolos ventriculares que se van viendo acá, podríamos pensar que son del fascículo posterior. Si nos pensamos, puede ser, ¿no es cierto?, B1 positivo, una imagen de tipo bloqueo de rama derecha, por lo tanto viene de la izquierda, que tiene un eje que es superior, pero hay algo que llama la atención poderosamente, o dos cosas, que tienen una Q, en B1 inicial, y además que el QRS es bastante ancho. Por lo tanto, estos escasítoles no, la verdad que vienen del músculo papilar posteromedial. Si nos recordamos la imagen que comentamos en un comienzo, la inervación también llega hasta los músculos papilares posteriores, por lo tanto tiene una forma que es bastante similar, pero al ser más distal y ya más musculares, más profundas, el QRS es bastante más ancho, además de presentar esta Q, y además que puede mostrarnos patología, o pueden orientarnos a que no son pacientes con ausencia de patología estructural, sino que puede haber alguna patología estructural. Y esto también es importante, este extrasístole que vemos acá. Uno podría pensar que un extrasístole, además, supraventricular, ¿no es cierto? Tiene un QRS angosto, es similar al ritmo sinusal basal, pero si nos fijamos con un poquito más de detalle, vemos acá en B1 también que tiene una probabilidad que es positiva, tiene una pausa compensatoria importante, y además que cambia un poco también el eje eléctrico, principalmente viéndolo acá en ABL. Por lo tanto, este paciente, una vez estudiado, este extrasístole ventricular que parece supraventricular, es un extrasístole fascicular anterior. Recordemos, tiene un eje que va hacia abajo, ¿cierto? Un eje inferior, y derecho. Por lo tanto, podemos asegurar que viene del fascículo anterior. Y es importante porque esta extrasistolía en general es bastante benigna, si no es muy frecuente, por lo tanto, habitualmente no requiere tratamiento, y si requiriese tratamiento, porque es muy frecuente, uno pudiese utilizar algunos de los fármacos que vamos a comentar en el apartado de la terapia. Y finalmente, ya casi terminando con los ejemplos, acá también vemos una tira larga con D2. En el fondo aquí se logran ver algún grado, algunos latidos, por ejemplo, que sinusal, y después de esto ya perdemos, ya no se empiezan a ver más P, y se empiezan a ver una disociación auriculoventricular bastante marcada, que se puede ver acá, por ejemplo. Uno puede ir viendo todavía P disociadas del ventrículo, que como comentó el doctor Asenjo, esto es patognomónico de ventricular, y positivo en D2, por lo tanto podemos pensar que tiene un eje inferior, por lo tanto probablemente es una taquicardia ventricular fascicular anterior. Y este sí es el último, como para recordar más que nada, lo mismo, tipo bloqueo de rama derecha, con B6 más negativo, con un eje que es superior, ¿no es cierto?, negativo en par inferior. Por lo tanto, esta es la que comentamos que era la más frecuente y probablemente la que más nos va a tocar ver, y que era el ejemplo que se presentó en el caso clínico, una taquicardia fascicular posterior izquierda. Ahora, en cuanto al tratamiento, este es el organigrama, el flujograma que nos da la AJA. En cuanto al manejo, recordar que los pacientes inestables salen de este flujograma porque entran directamente a cardioversión eléctrica, pero para que los compete a nosotros, en cuanto a un paciente que tenga un electrocardiograma y una historia típica de una taquicardia ventricular idiopática, en el caso nuestro, que son verapamilo sensibles, ¿no es cierto?, porque las tractosalidas son unas distintas que no tocamos en esta presentación, verapamilo sensible, uno debiese manejarlo con el verapamilo, ya vamos a ver cómo. Si el tratamiento es efectivo, uno debiese buscar la terapia para prevenir recurrencias. Si el tratamiento no es efectivo, uno debiese ir a cardioversión, o sea, cardioversión eléctrica. Si no cesa con verapamilo, porque como se comentó, estos pacientes, si bien son benignas, pueden ser muy sintomáticas y eventualmente pueden generar isquemia, lo que estamos viendo ahora con el atendimiento de las troponina ultrasensibles. Si logramos manejar, ya sea con cardioversión o con verapamilo, a nuestro paciente y cesó la arritmia, tenemos que buscar evitar la recurrencia. Por eso tenemos dos grandes alternativas terapéuticas: la farmacológica, que se consultó antes de la presentación, y la ablación por catéter, que es la que tiene más evidencia, como vamos a ir viendo en las diapositivas siguientes. Verapamilo, lo primero que fue donde se describió en el 81 esta taquicardia, que lo que hace es disminuir y terminar la taquicardia al prolongar la conducción en la rama decremental del circuito, como se comentó también en la presentación anterior. La dosificación va a variar un poco de la literatura que uno tenga. El bolo inicial o el bolus inicial de 2,5 a 5 miligramos endovenoso, y uno puede repetirlo una vez más, 10 miligramos más
en 15 a 30 minutos. Eso es para cesar la taquicardia. Y para mantenimiento, uno puede usar dosis de 240 a 480 miligramos al día, pero claramente con un nivel de evidencia mucho más bajo. Este nivel de evidencia 1B es para la taquicardia en agudo. Sabemos que son trabajos no randomizados, aquí lamentablemente no tenemos muchos trabajos randomizados. Pero a largo plazo, la evidencia cae a 2A y con menor calidad de evidencia además, porque lo que se ha demostrado en metaanálisis bastante grande es que hay un 85% de recurrencia en el tratamiento a largo plazo con verapamilo. ¿Qué es lo que hace el verapamilo entonces? Vemos aquí este paciente que tiene su taquicardia ventricular fascicular, que probablemente es posterior, porque esta es una tirada de 2. Tras la administración de verapamilo, vemos que si bien la taquicardia no cesa, sí logramos prolongar el RR, o sea, una taquicardia logramos enlentecerla. Y una vez administrado 5 miligramos de verapamilo, o sea, después de haber esperado 15 a 30 minutos, vemos que la taquicardia cesa. Este es el trabajo donde se escribió por Belcance en el 81. Este es un paciente joven, muy parecido al que tenemos nosotros, que ingresa con una taquicardia ventricular a 150 latidos por minuto. Se le administran 7,5 miligramos de verapamilo, y al minuto ya logramos ver que la taquicardia baja a una frecuencia de 125 latidos por minuto y aparición de algunos latidos de fusión. Posteriormente, 30 segundos después, o sea, al minuto 30, la taquicardia ya baja a 115 latidos por minuto y podemos ver más latidos de fusión, para finalmente, a los 2 minutos de administrar el verapamilo, el paciente ya se encuentra en ritmo sinusal. La evidencia para otros antiarrítmicos es bastante mala en general. Lo que son de trabajo, de hecho, bastante antiguo, antes de que se utilizara el verapamilo de forma más amplia. En general, la adenosina y las maniobras vagales no tienen mucho efecto, o no tendrían mucho efecto. Para mantenimiento crónico, los betabloqueadores podrían ser útiles, y los antiarrítmicos clase 1 y clase 3, de hecho, el que se escribió en ese trabajo, actualmente era la amiodarona, como posible, pero eso era incluso, o sea, tenía menos poder, obviamente, que el verapamilo. El verapamilo sigue siendo la droga de elección, o el diltiazem, como manejo crónico de estos pacientes, pero como medicamento, sabiendo que tenemos una recidivia de hasta un 85%. Porque finalmente el tratamiento de elección, como se hizo en el paciente que se comentó, es la ablación por radiofrecuencia. Aquí podemos ver un electrocardiograma de superficie que es compatible con una taquicardia ventricular fascicular posterior izquierda, negativo en par inferior, ¿no es cierto?, con imagen de bloqueograma derecha, que tras la ablación durante 9 segundos, vemos que nuestro paciente convierte a ritmo sinusal. Parecido también a la experiencia vivida en Concepción. Entonces, de la ablación por radiofrecuencia tiene un porcentaje de éxito bastante alto, de un 85 hasta un 97% para las fasciculares posteriores, que son las más frecuentes, 90% aproximadamente para las fasciculares anteriores, y entre un 90 y un 100% para las septales altas. Hay mejores resultados, o los mejores resultados se ven en pacientes cuando la arritmia es inducible en el estudio electrofisiológico. Hay algunos pacientes donde la arritmia no es inducible y los resultados no son tan buenos como los que comentamos acá. Y en general tienen riesgo de complicaciones eléctricas, bloqueos principalmente, y las que tienen mayor riesgo son afortunadamente las más infrecuentes, que son las taquicardias ventriculares septales altas, fasciculares septales altas. En general, las complicaciones las podemos dividir en dos grupos, en el fondo: las comunes a cualquier procedimiento electrofisiológico, son las por el acceso vascular, ligas de pseudoneurisma, daños vasculares, sangrados, hematomas, en fin. Embólicas, estamos en un territorio que, ahora, los pacientes en general de este grupo son bastante jóvenes, por lo tanto las frecuencias embólicas son bastante menores, pero no pueden entrar por lugares con placas ateroscleróticas o finalmente favorecer alguna presencia de émbolos con el procedimiento. Y las cardíacas y arrítmicas, en el fondo las cardíacas, el taponamiento cardíaco por perforación de alguna parte donde estemos haciendo el procedimiento, y las arrítmicas, que es la que uno más miedo probablemente tiene en la general, en el fondo, en la fibrilación ventricular. Y las típicas o más dirigidas a la ablación por radiofrecuencia de las taquicardias ventriculares fasciculares, ya sea posterior o anterior o septal, son los bloqueos, que es el bloqueo completo rama izquierda y el bloqueo AB completo, que en general, cuando se producen, tienden a ser transitorios. De hecho, en el metaanálisis que vamos a ver a continuación, muy poquitos pacientes, de hecho, era menor al 0,1% de los pacientes, quedaron finalmente con marcapaso definitivo. Este metaanálisis del
año ya antepasado, el 2019, donde muestra la efectividad de la ablación por catéter en el grupo de las taquicardias ventriculares fasciculares. Este es el primer episodio, el procedimiento índice, y después de múltiples procedimientos, que vemos que este metaanálisis nos muestra un 87% de éxito inicial, o sea, con el primer procedimiento, un 93,5% de éxito total, con una tasa de complicaciones que es extremadamente baja, de 1,4% de porcentaje de complicaciones. Por lo tanto, podemos decir que es un procedimiento que es seguro y que tiene una enorme posibilidad de éxito en el inicial y final y cuando es reiterado o repetido. A modo de conclusión, las taquicardias ventriculares fasciculares presentan un desafío diagnóstico importante porque tiene una similitud principalmente con las taquicardias paroxísticas supraventriculares, y la principal herramienta diagnóstica es y sigue siendo el electrocardiograma. Si bien clásicamente las taquicardias ventriculares fasciculares se han dividido en 3 grupos, posterior, anterior y septal alta, hay algunos trabajos nuevos en los cuales no nos quisimos detener, que han planteado otros tipos que son mucho más infrecuentes incluso que la septal alta. Así que no nos quisimos tocar en este trabajo, pero si lo ven en la literatura, pueden aparecer en algunas partes 2 tipos más o un tipo más. Y el electrocardiograma, además el electrocardiograma nos ayuda a localizar el sitio de reentrada, lo que puede orientar el estudio electrofisiológico. En agudo, el verapamil tiene muy buen rendimiento para cesar la taquicardia ventricular fascicular, pero para el manejo definitivo vimos que la tasa de recaída es alta, por lo tanto la ablación por radiofrecuencia es la mejor herramienta terapéutica, siendo segura, con una muy alta tasa de éxito y una muy baja incidencia de complicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo quisiera invitar, no sé si los moderadores, ¿no? El doctor Schumacher o el doctor Asenjo, quieren complementar esta revisión que hizo el doctor Narváez. Los invitamos a participar. Bueno, yo encuentro que fue una muy buena revisión, muy actualizada y bastante completa. Ahí queda bastante claro los subtipos de taquicardias fasciculares y un poco el mecanismo. No lo encontré bastante bueno. Y solo hacer hincapié también en esto mismo, de que nosotros siempre decimos que para la taquicardia ventricular, la forma de presentación es como bastante atípica, la taquicardia ventricular no debiéramos usar verapamilo porque está relativamente contraindicado, digamos. Si el paciente tiene disfunción ventricular, o sea, es muy rápida la arritmia, nos puede descompensar el paciente, incluso puede generar una arritmia mayor, digamos. Pero eso es válido para los pacientes de la mayoría de las taquicardias ventriculares que son taquicardias ventriculares estructurales. Pero como este tipo particular de taquicardia es en un corazón, como decía el doctor hace un rato, el doctor García, que es un corazón estructuralmente sano, es una presentación bastante atípica y en este caso es como justo la excepción a la regla. Este es el paciente que responde bien al verapamilo y que generalmente, afortunadamente, es interpretado como supraventricular, entonces por eso le ponen verapamilo. Si alguien no está bien seguro de que el paciente tiene una taquicardia fascicular, no debiera usarse verapamilo para probar, porque probablemente va a descompensar al paciente si es que es una taquicardia ventricular de otro origen, ¿no? Eso quería hacer el énfasis. Pero encontré bastante buena la presentación, resumiendo. Bueno, aquí incluso hay un comentario de uno de los participantes, el doctor Juan Lira, que dice que es clarísima la exposición y le agradecería mucho que la pudiéramos compartir. Así que felicitaciones también al doctor Narváez. Doctor Asenjo, ¿algún comentario? Tiene precio el compartirla. No, la presentación. Ver, la presentación. Hay una... aquí Víctor Rosell dice que faltó la respuesta si se regresaría antes de esfuerzo. Lo dijeron, yo creo que la contestó Erwin, que la verdad que no es imprescindible. Sí. A ver, 2 comentarios. Estas taquicardias son
claramente yo diría que la mayoría de las veces que vemos esta taquicardia que nos llegan derivadas al electrofisiólogo son referidas como TPSB. Eso es la gran mayoría de las veces. ¿Y por qué? Porque en el servicio de urgencia se le pone adenosina o se le hace maniobras vagales, no pasa, y el paso siguiente del manejo de la TPSB es verapamilo. Y responde con verapamilo, igual como ocurre con las TPSB. Por lo tanto, eso explica el que sean confundidas y la mayoría de los pacientes no lleguen como TPSB. Sin embargo, el elemento diagnóstico fundamental es el electrocardiograma. Tal como mostró Paulo, la característica de tener un eje inferior, tener una morfología de bloqueo de rama derecha atípico, con RS menor que 1 en B6, eso es de taquicardia ventricular. Es uno de los criterios morfológicos de taquicardia ventricular que tiene mucha importancia. Si uno ve además disociación, cosa que uno ve en 20, 40% de los enfermos con taquicardia ventricular, bueno, el diagnóstico es categórico. Pero esa imagen electrocardiográfica con un QRS un poquito más ancho que el QRS normal, más estas características que mostró Paulo y Felipe, debieran hacernos pensar siempre en taquicardia ventricular, de este tipo de taquicardia ventricular. Ahora, ¿por qué el QRS es más angosto? Hay que recordar que cuando una taquicardia se origina en el músculo cardíaco, en una cardiopatía estructural, la velocidad de transmisión a través del músculo es 3 veces menor que a través de los fascículos. La vía de His-Purkinje es 3 veces más rápida que la conducción a través del músculo cardíaco. Por lo tanto, por eso es más angosto. En una taquicardia ventricular que es por cardiopatía estructural, uno ve característicamente la parte inicial del QRS, que es mucho más ancha, demora mucho más. La activación, en el fondo lenta, ocurre en la fase precoz de la taquicardia. Hace poco publicamos un paper en la revista chilena de cardiología sobre diagnóstico diferencial de taquicardias de complejo ancho. No incluimos este tipo de taquicardias por razones de espacio y es algo que tenemos pendiente y que vamos a hacer ahora. Pero la característica electrocardiográfica es muy típica. Ahora, hay un elemento inicial que es uno de los elementos de taquicardia diferencial de taquicardia de complejo ancho, que es el signo o lo que describió Berekey, que es ABR. Ahora, en las fasciculares anteriores y en las septales, uno ABR lo puede ver negativo. Sin embargo, en la taquicardia fascicular posterior, ABR siempre es positivo. Y ese es un elemento súper importante diferenciador. Cuando una taquicardia es supraventricular, hay que recordar que se transmite desde las aurículas hacia el nódulo AB y por lo tanto el eje o el vector va de derecha a izquierda y por lo tanto siempre da ABR negativo y B6 positivo, B5, B6 positivo. Por lo tanto, el ver un RS menor que 1, es decir, predominantemente negativo, y ABR positivo, eso es categórico de taquicardia ventricular o de una taquicardia antidrómica posterolateral, que son el 5% de las taquicardias de complejo ancho. Por lo tanto, el elemento diagnóstico, yo creo que es lo que hay que dejar pensando en el clínico, es que uno debe fijarse muy bien en el electrocardiograma cuando ve un paciente con taquicardia que parece supraventricular.
Respecto al manejo agudo, es prudente partir con 2,5 de verapamilo, creo yo. Hay que recordar que si el paciente tiene una taquicardia muy rápida, el verapamilo puede hipotensar y la compensación del drive adrenérgico puede provocar hipotensión, acelerar la taquicardia y por lo tanto requerir una cardioversión de urgencia. Por lo tanto, lo prudente es partir con 2,5. Si la taquicardia no responde entre unos 5 minutos, ahí completar con 5 miligramos hasta 10 miligramos, y lo que uno ve característicamente es que la taquicardia empieza a disminuir en frecuencia, como lo mostró muy bien Pablo en los ejemplos. Yo creo que eso es lo más importante, destacar los elementos electrocardiográficos que permiten diferenciar una TP-SB de una taquicardia ventricular idiopática, y las taquicardias idiopáticas claramente son distintas a las taquicardias de QRS ancho por cardiopatía estructural y a una taquicardia antidrómica por un Wolff-Parkinson-White, porque la morfología es mucho más angosta, menos de 0,14 segundos. En cambio, las taquicardias por cardiopatía estructural, excepto que se originen muy en el septum y que por lo tanto alcancen rápidamente las fibras, el sistema de His-Purkinje, normalmente tienen una duración mayor de 150, 160 milisegundos. Yo creo que eso es lo que quería destacar. Hay una cosa, yo estoy seguro, quiero comentar, yo estoy seguro que Erwin piensa lo mismo. Esa taquicardia que mostró Paulo, que parecía una taquicardia ortodrómica, estoy seguro que es una taquicardia ventricular. Tiene ABR positivo, claramente ABR positivo, imagen de morfología de bloqueo de rama derecha atípico y casi QS en B6. Yo creo que pasó lo mismo que le ocurrió a Erwin, que partió con una TP-SB y terminó en una taquicardia ventricular. Pero yo no estoy de acuerdo con ese paper, yo estoy seguro que es una taquicardia ventricular. Esa, Erwin. Sí, morfológicamente y todo parece, ¿eh? O sea, cuesta creer que no sea una taquicardia ventricular. Está de libro, sí. Está de libro, mira la BR. Ese signo de BRK es altamente específico de taquicardia ventricular, y en B6 es casi, Sí, casi QS. Casi no tiene R en B6, eso es como ventricular. Es una taquicardia ventricular. Mismo, eso pensé, capaz que tenga las dos cosas. Una de las cosas que no se comentó es que lógico pasa esto, que las taquicardias, yo dije que se indujo de aurícula, y pasa al revés, muchas veces que al revés, uno de los problemas es que no se logra inducir. Uno hace el estudio electrofisiológico y no se induce la taquicardia. Y entonces podría ser que en este caso no se indujo la ventricular, y si se indujo una supraventricular que coexistía, podría ser. Ahora, esto es más de interés electrofisiológico, pero también mencionar que cuando uno no logra inducir la taquicardia, cosa que no es raro en realidad, yo creo que 10-20% de las veces uno no logra inducir la taquicardia, uno mapea los potenciales de Purkinje y ablaciona en base a eso, que es una herramienta que uno tiene como electrofisiólogo cuando no logra inducir la taquicardia. Sí, está escrito a hacer una ablación lineal en relación a lo más frecuente del fascículo posterior, tratando de bloquear, pero igual lo hemos hecho, una vez lo hemos hecho, pero ha recidivado, o sea, tengo un poco de dudas de la efectividad de eso, o sea, claramente es mejor inducirla y poder estar seguro de que uno quemó donde corresponde, pero de todos modos se puede hacer. ¿Algún comentario? ¿Algún participante que quiera hacer una pregunta? De la audiencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de la audiencia? No, a menos aquí no la han
pero pueden hacerlas, ¿ah? Estamos a tiempo. René, Nos quedan 10 minutos. ¿Ya? hay una del doctor Luis Jimbo que dice que si la sirve la maniobra de Valsalva para poder discriminar. No sirve la maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva y la adenosina puede convertir una taquicardia al tracto de salida de ventrículo derecho, de ventrículo izquierdo, si son por automatismo aumentado o actividad gatillada. Pero en las fasciculares, que es una reentrada típica dependiente de canales de calcio, la maniobra de Valsalva no funciona. Tampoco funciona la adenosina. Claro, no participa el nodo de la B, entonces no hay terminaciones vagales que estimular, no sirve. ¿Alguna otra pregunta o comentario de los asistentes? ¿O de los participantes? Hoy me iba contestando el teléfono. Vaya, comenta ahí que era como diagnóstico diferencial, claro, eso sí, como diagnóstico diferencial uno podría hacer maniobras vagales y claro, ahí podría aclarar que como no va a servir, uno podría pensar que no es una taquicardia supraventricular. Entiendo que algo así comentaron. Podría ser. Pero no es raro que una supraventricular tampoco convierte con maniobras vagales, entonces, bueno, claro. No sé, la utilidad es relativa. El doctor Luis responde que exacto, a eso es lo que él se refería, así que le agradece, doctor Schumacher, por la respuesta. Bueno. Ok. Bueno, ahí el paso siguiente, si uno tiene dudas si es TPSB o una taquicardia fascicular, el paso siguiente es adenosina, y si no responde verapamilo. Pero ahí los elementos electrocardiográficos, reitero, son bastante contundentes. Lo que pasa es que hay que tener un poco de experiencia para analizar esto y no siempre es fácil. Es absolutamente perdonable que se confunda con una TPSB. Ahora, por suerte, como responden a verapamilo, el paciente soluciona su problema y es derivado al electrofisiólogo como TPSB y uno posteriormente hace el diagnóstico. Hay un comentario aquí del doctor Claudio Bravo, dice: actualmente trabajo en Washington en insuficiencia cardíaca. Un paciente como este le hubiésemos hecho una resonancia o probablemente un PET scan para descartar sarcoidosis cardíaca. ¿Qué opinamos respecto a esto? Primero, en Chile la sarcoidosis es rarísima. Segundo, independiente que tenga una sarcoidosis, teniendo esta taquicardia, este tipo de taquicardia, si uno en el estudio electrofisiológico demuestra que es dependiente de fibras de Purkinje, uno la ablaciona igual, y el tratamiento es el mismo, no cambia la conducta. En este caso, este tipo de taquicardia, reitero, aunque sea posinfarto, aunque sea... yo he visto taquicardias fasciculares en pacientes con miocardiopatía dilatada o posinfarto, pero que han sido taquicardias claramente fasciculares y por lo tanto uno ablaciona la taquicardia fascicular. Y esto es re importante en realidad porque uno dice taquicardia ventricular en pacientes con cardiopatía estructural desfibrilador. Pero pucha, si uno hace el diagnóstico electrocardiográfico y en eso, por eso es tan importante destacar el electro, y hace el estudio electrofisiológico, ese enfermo no requiere un desfibrilador, excepto que tenga indicación por fracción de eyección o por otra causa. Bueno, aquí el doctor Claudio Bravo hace otro comentario, dice lo que quisiera comentar es lo siguiente, tiene dos comentarios. Uno, dice que aunque él piensa que el ecocardiograma es insuficiente para descartar cardiomiopatía estructural, que él ha visto varios casos de sarcoidosis cardíaca y otras patologías estructurales con ecocardiograma normal. Dos, el otro comentario dice que completamente de acuerdo con el verapamilo y el riesgo de desencadenar un shock cardiogénico,
usar este agente en una unidad de emergencia sin saber si el paciente tiene función cardíaca normal es un riesgo. El doctor Bernardo León nos hace una pregunta. ¿El Isuprel sirve? Sirve para inducir la taquicardia. No sé a qué va la pregunta exactamente, pero el Isuprel sirve para inducir la taquicardia. Es una de las maniobras que uno usa en pabellón, inducir la taquicardia con estimulación eléctrica programada desde ventrículo, sobre estimulación auricular, y si no funciona eso, uno usa Isuprel para tratar de inducir la taquicardia. Como tratamiento no tendría ningún rol, digamos, para inducir. No. Dice, ¿todos los pacientes deberían ser derivados a electrofisiología? ¿Qué pacientes? Tenemos los cardiólogos generales o tenemos otra especialidad. ¿En qué momento tenemos que derivarlo a un electrofisiólogo? Yo creo que siempre. Yo creo que siempre, siempre que tengan una arritmia. O sea, siempre que tengan, cualquier taquicardia TPSB o taquicardia ventricular, creo que siempre debe ser derivada. O sea, hay que recordar que si una TPSB, 98, casi 100% de las veces uno logra eliminar la taquicardia, curar al enfermo en uno o a veces 2 procedimientos. En la taquicardia fascicular es lo mismo, y en las taquicardias idiopáticas del tracto de salida, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, también el tratamiento de elección claramente es la ablación, dado que los fármacos tienen muy baja eficacia en este tipo de taquicardias. ¿Y ustedes en todo hacen el estudio electrofisiológico? Erwin. Yo creo que sí, o sea, a menos que un paciente tenga una TPSB, si tiene una TPSB y uno ve que sospecha que es una reentrada nodal y tiene un electro normal y todo es normal, y si el paciente no quiere hacerse, claro, uno podría decirle, bueno, no le hagamos un estudio fisiológico, usemos algún fármaco que va a espaciar las crisis, pero probablemente, lo que decía otro Asenjo, la respuesta va a ser regular, y probablemente al cabo del tiempo el paciente se va a ir convenciendo de que recurre y de que se hace sintomático, que le molesta. Y yo creo que está indicado hacer un estudio fisiológico, una cosa que no quiera, pero es la indicación. Yo creo que el paciente que uno no le hace estudio electrofisiológico es aquel que tiene taquicardias muy bien toleradas, episodios cortitos, muy aislados, pero tener TPSB o este tipo de taquicardia es estar con un fantasma permanente, porque uno no sabe en qué momento, cuándo se va a gatillar la taquicardia. Y resulta que lo puede pillar arriba de un avión o lo puede pillar muy lejos de un centro asistencial. Y si ya hizo taquicardia es porque tiene un sustrato para hacerlo. Ahora, si el paciente ha tenido una taquicardia mal tolerada, aunque sea el primer episodio, le ha provocado hipotensión o compromiso hemodinámico, es una taquicardia muy rápida, mi recomendación siempre es estudiarlo. No intentar fármacos, excepto que el paciente no quiera, obviamente, o excepto que el paciente sea un paciente muy añoso, en el cual uno sospeche que tiene una vía izquierda y por lo tanto el abordaje puede implicar riesgo, el abordaje izquierdo puede provocar riesgo embólico, en cuyo caso uno trata farmacológicamente a estos pacientes. Pero desde el momento que el paciente hace un flutter, hace una TPSB, hace una taquicardia de este tipo, es porque tiene un sustrato. Y eso en algún momento va a volver a recurrir. ¿Está de acuerdo, doctor Schumacher? De acuerdo, sí. Yo creo que los fármacos, probablemente en este caso, yo me imagino, no sé, si viviera el paciente en un lugar más aislado, provincia, lejos de un centro que pueda hacer un estudio,
un cardiólogo que lo pueda ver, diagnosticar, si se da cuenta que es esto, quizás podría dejar fármaco, lo que hablaban del verapamilo, quizás oral, pero con una efectividad variable, pero pensando en darle tiempo para que ese paciente finalmente consulte con un especialista, con un electrofisiólogo. Pero no como terapia definitiva, no como una terapia pensando que con eso se va a mantener perfecto. Porque lo más probable es que recurra y que al final termine igual con un estudio. Ahora, siempre la indicación es consensuada con el paciente. Uno explica riesgo versus beneficio, y la mayoría de las veces es raro en realidad que un paciente no quiera ablacionarse, especialmente cuando lo ha pasado mal. Y si no responden, estoy hablando en general, TPSB, perdón, si no quieren ablacionarse, estoy hablando en general de TPSB o este tipo de taquicardia, lo que uno hace deja tratamiento farmacológico. En el caso de las TPSB, lo más efectivo es dejar flecainide, propafenona o inicialmente betabloqueadores, y en el caso de este tipo de taquicardia, verapamilo, o a veces también funcionan con betabloqueadores, como se mencionó. Bueno, yo quisiera, en honor al tiempo, son justo las 17 horas, yo quisiera agradecer a nuestros moderadores, el doctor Edwin Schumacher, a mi jefecito, el doctor Asenjo, a todos los socios adherentes en formación que nos han acompañado hoy día, y en especial al doctor Felipe Acuña, que presentó el caso clínico, y al doctor Pablo Narváez, que hizo la revisión bibliográfica. Pero no quiero olvidar de agradecer a los participantes que nos acompañaron hoy día, que en algún momento fueron 68, en este momento hay 60, así que nos han acompañado hasta el final, y yo considero que realmente ha sido una reunión muy fructífera para la mayoría que no somos especialistas en el cableado eléctrico, el corazón, en la electrofisiología. Realmente yo me siento muy satisfecha de haber participado y haber moderado esta reunión, y quisiera invitarlos, ¿no verdad?, a que nos acompañen a las futuras reuniones, estas reuniones que estamos haciendo este año, que son compartidas entre un centro de Santiago, de la región metropolitana, y un centro de provincia. Yo pienso que son muy fructíferas. Así que una vez más, muchas gracias, jefecito, muchas gracias, doctor Edwin Schumacher, doctor Pablo Narváez, Felipe Acuña, Juan García, y a todos los que nos acompañaron hoy día. Flor, déjame decir una cosa. Yo quiero felicitar a la Sociedad de Cardiología. Yo sé que tú fuiste tú y entiendo que Víctor, que ambos fueron los iniciadores de esto. Creo que es un gran aporte para los becados y para la gente que esté interesada en cardiología. Por lo tanto, felicitaciones, y estoy seguro que Erwin y yo estamos dispuestos a colaborar toda vez que se nos pida. Muchas gracias, René. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos despedimos invitándolos, ¿no verdad?, vamos a colocar la invitación, ¿no verdad?, para que todos los que están presentes y quisieran acompañarnos al curso de prevención cardiovascular que este año se realizará online, los días 15 al 27 de abril de este año. Se pueden inscribir en www.sochicar.cl, y además los vamos a invitar a la 4ª reunión de los socios adherentes en formación. Así que muchas gracias, que tengan una buena tarde y que se sigan cuidando y protegiendo en esta pandemia. Un gran abrazo, un fraternal abrazo para todos los que están acompañándonos todavía. Y muchas gracias a la Sochicar, a la Sociedad Chilena de Cardiología, por permitirnos, ¿no verdad?, a nosotros que coordinamos estas reuniones de los socios adherentes en formación. Y un gran y nuevamente fraternal abrazo. Gracias, Flor. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Chao. Chao, Nos vemos. gracias, que estén bien. Chao, chao.
Gracias a todos por participar. Ah, chao. Chao.